Para continuar con este curso de manejo de hemoderivados por parte de enfermería, damos la bienvenida al doctor Freder Sandoval Hermosillo, el cual es el coordinador de banco de sangre de aquí en la institución. Él es médico hematólogo, trabaja asimismo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en consulta de hematología, y él nos va a hablar del fraccionamiento de la sangre. Bienvenido, doctor. Gracias, buenos días. Ok, como ya estuvimos viendo con la doctora Esmeralda, el título de mi plática pues se llama Fraccionamiento de la sangre, una donación salva 3 vidas. Pero como vimos, podría salvar hasta 4 vidas si es que es una embarazada la que recibe esta unidad, ¿verdad? Bueno, dando seguimiento y tratando de meternos en esto de lo que es la sangre más que un órgano es un tejido. Es un tejido que se compone por diferentes células y del lado derecho podemos ver estas células de las cuales se compone, que son los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Ahí tenemos el fémur, sabemos que es el hueso más largo, y todos los que estamos en esta plática es donde se nos va a producir la sangre, principalmente en el fémur, también en la pelvis y en la región lumbar. Es donde se va a producir nuestra sangre. Cuando eres niño se produce hasta en tu cráneo, pero en todos nosotros, actualmente, la principal fuente va a ser como en el centro de nuestro cuerpo. Y bueno, el 60% restante además de las células, es agua. ¿Y esto por qué es importante? Porque más de alguna de aquí de enfermería, enfermera o enfermero va a estar en el área de urgencias. Y ya ven que va a llegar alguien en choque hipovolémico, sangrando y todo esto. Y lo que hacemos en primera instancia no es ponerle sangre, o no es ponerle un concentrado eritrocitario, sino ponerle líquidos. Porque él está perdiendo un 60% de agua. Entonces lo que vamos a reponer primero es líquidos o agua. Es por eso que se hace así. Ya conforme se está estabilizando el paciente, pues ya vamos a poder poner el concentrado eritrocitario, que como podemos ver, solo es una parte del componente de la sangre. Ahora bien, aquí tenemos las funciones. Las funciones de la sangre son defensa de infecciones y distribución de nutrientes, hemostasia, hematosis y homeostasis. ¿Sí sabemos qué significan esas 3 palabras? Bueno, la hemostasia es todo lo que tiene que ver con la coagulación. Entonces la sangre, una de sus grandes funciones es que coagulemos, que tengamos un sistema de coagulación normal. La hematosis es el intercambio gaseoso, ese equilibrio de oxígeno, CO2, también ahí lo estamos llevando a cabo. Y la homeostasia, pues es el equilibrio de todo nuestro cuerpo. ¿En qué sentido? En llevar glucosa, en transportar la energía, en llevar los desechos que vamos produciendo todos los días. Entonces la sangre bueno, yo soy hematólogo y la verdad es que me encanta este tejido y la verdad es que es un tejido pues extraordinario. La sangre es el único tejido que toca todo nuestro cuerpo. Así que, pues, como podemos ver en esta imagen, tanto el sistema venoso como arterial, pues está en la sangre. Y como podemos ver, desde el cráneo hasta el dedo gordo del pie, llega la sangre. Entonces, esto es importante porque a los donadores, cuando vienen a donar, se les dice que la sangre segura depende de ellos, no del banco de sangre, ni de las pruebas que se hacen en el banco de sangre. Porque imagínense que esta persona tenga un proceso infeccioso en el muslo. Todos vienen con pantalón. Entonces, si el donador no dice que tiene un proceso infeccioso en el muslo, estaría donando una sangre con un proceso infeccioso. ¿De acuerdo? La sangre es el único tejido que toca todos los tejidos. Es el más chismoso de todos los órganos y sistemas. ¿De acuerdo? Vemos el corazón, los riñones, todo, toca el pulmón, la boca. Por eso es que si los donadores tienen caries severas, tampoco los dejamos donar. Porque la caries severa se va a considerar un proceso infeccioso y la sangre está tocando ese proceso infeccioso. Aunque hoy no se ve detalladamente, pero igual los genitales, pene y vagina, si tienen procesos infecciosos, los toca la sangre. Hemorroides infectadas, los toca la sangre. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la importancia de que el donador haga conciencia de lo que va a venir a hacer.
que es donar una parte de ellos que esté libre de infecciones. Ahora, la sangre es renovable e infinita. Mientras estemos vivos vamos a tener sangre pues toda la vida. Sí, porque en la sangre están las células madre. Y las células madre nunca mueren. Entonces estas se renuevan, se renuevan, se renuevan, se renuevan. Es infinita, sí, es infinita mientras estemos con vida. Ahora bien, la sangre que tenemos en este momento no es la misma que tenemos hace 3 meses. La sangre se renueva cada 3 meses. Ni tampoco va a ser la misma que vamos a tener en 3 meses posteriores. ¿Sí? Eso es lo bonito de donar sangre, que nunca se te va a acabar. Y por cualquier mito que venga, que donar sangre pasa esto, te sientes mal, engordas. Yo no sé por qué les preocupa tanto engordar por donar sangre, en verdad. O sea, yo creo que es lo menos que les debe de importar. Y obviamente si engordas no es por donar sangre, son muchísimos más factores para que engordes. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, atrévanse a ser donadores. Aquí tenemos a las células madre, son estas que acabo de marcar. Como podemos ver, estas células pueden dar progenitores linfoides y progenitores mieloides. Y el progenitor mieloide puede dar eritrocitos, plaquetas y neutrófilos. Y el linfoide solo da linfocitos. Esa es la capacidad de la célula madre en la médula ósea. Y esto es pues lo que la hace ser infinita. Entonces, celularmente hablando, la sangre se va a componer de glóbulos rojos, que también se le llama eritrocitos, de glóbulos blancos, que se llaman leucocitos, y de plaquetas, que los conocemos como plaquetas, o también se pueden llamar trombocitos. ¿De acuerdo? Aquí pongo en una flechita cuáles son los que se transfunden en este banco de sangre y en este hospital. En este hospital se transfunden plaquetas y glóbulos rojos. Va a haber en otros lugares donde se transfunden los glóbulos blancos. ¿Y saben dónde se ocupa? En el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas o el famoso trasplante de médula ósea. Ahí lo que transfunden son precursores de glóbulos blancos. Y también puedes transfundir glóbulos blancos si el paciente lo necesita. Pero lo que más se conoce en todo México y en todos los hospitales pues es la transfusión de estos dos componentes. ¿Sí? ¿Cuánto vive un eritrocito? En nuestro cuerpo 120 días. En la bolsita 42 días. ¿Cuánto vive una plaqueta? En nuestro cuerpo 7 días. En la bolsita 5 días. Entonces, ese es algo importante porque es que yo ya fui a donar hace 2 meses. Ah, pues felicidades. Porque esa sangre se usó, que es lo más probable, o pudo haber caducado. Pero créanme que nunca dejamos caducar una sangre, porque hay más enfermos que donadores. Entonces siempre se necesita la sangre. Y las plaquetas, pues 5 días. Esas siempre estamos sufriendo, porque rápido se tienen que estar transfundiendo. Entonces, estos son los que se les hace terapia transfusional principalmente. Esta imagen me gusta porque, bueno, está el cuerpo del lado izquierdo, ¿verdad? Vemos en la parte de arriba que dice 8% de sangre. Eso es lo que tenemos con respecto a nuestro peso. Si yo peso 60 kilos, mi 8% va a ser sangre. Sangre total. Y esa sangre, al momento de separarse, se obtiene el plasma y los componentes celulares. Y ahí vemos que en el plasma el 91% es agua y el 7% son proteínas. Y si nos vamos más a la derecha, el 57% es albúmina. También de la sangre se obtiene la albúmina que le ponen en los frascos y que a veces ustedes le ponen a sus pacientes. De que, pone un frasco de albúmina. Esa albúmina se obtuvo de aquí. Sí, obviamente pasa por todo un proceso de separación, pero de aquí se obtiene la albúmina que utilizamos. También viene el fibrinógeno, que es para problemas de coagulación. Y en cuanto a las células, ahí dice los valores normales de plaquetas, que dice 140.000 a 340, leucocitos de 5.000 a 9.000, y eritrocitos o hematíes de 4.2 a 6.2 millones. ¿De acuerdo? Ahora, entrando en lo que es el fraccionamiento, ya una vez que sabemos que la sangre es infinita, es renovable, toca todo nuestro cuerpo y así, vamos un poquito a cómo es que viene esto de el fraccionamiento de la sangre. Todo empieza
con los anticoagulantes. ¿Sí? Si queremos hablar de cómo separar la sangre, porque fraccionar es separar, antes tenemos que hablar de los anticoagulantes. El que más conocemos, o el que más ayudó a la medicina transfusional fue el citrato de sodio, que cuando revisen un tubito azul, el tubito azul tiene citrato de sodio. ¿Sí? Ya una concentración en la cual no nos genera daño, no genera daño a las células y estas viven el tiempo que tienen que vivir. Pero antes de llegar al citrato, estuvimos con oxalatos y tartratos, que esos eran tóxicos. Se utilizaron primero en perros, en ratas, y se morían todos. Y de hecho, se llegaron a utilizar en humanos. Desde 1892, les pongo esa fecha, empezó a conocerse que había sustancias que hacían que la sangre fuera líquida, 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 líquida. ¿Sí? Hasta la fecha que se siguen utilizando los anticoagulantes. Y otra cosa que se descubrió en esto de la historia del fraccionamiento es de que dejaban la sangre en el tubito y pues los glóbulos rojos iban hacia abajo, que se llama la sedimentación. Entonces, con estos dos aspectos de que algo que nos haga que la sangre no coagule o no se ponga dura, y que saber que los eritrocitos se sedimentan, caen por su peso, entonces dijeron, hay que fraccionar. Y hay que meterlos a una centrífuga y a ver qué pasa, y mira, se obtienen ya las fracciones de la sangre. Sí, pero así empieza la historia del fraccionamiento de la sangre. Del lado izquierdo tenemos el equipo de transfusión de Turenne. Es muy, no sé, chistoso como antes obtenían la sangre. Miren, pueden ver ahí una aguja del lado izquierdo. Esa aguja picaba al paciente, perdón, al donador. Esa sangre se iba al frasco que tenía anticoagulante y ahí se recolectaba. Y después con el manguito para insuflar, se descanalizaba a esa persona y se le conectaba al paciente, y ahora pues con esa presión positiva se pasaba la sangre. Aquí les traigo un video, realmente ojalá lo podamos. Solo se los voy a adelantar para que vean cómo antes era la terapia transfusional. Unos 2 minutos. Ahí conectaban la aguja. Ese fue el primer equipo de Turenne. Si vienes el 2, ¿vienes? Sí, poquito, te dejo allá. Ah, sí, poquito, gracias. Vamos a ver, profesor. Se hacía una balonización. Ese es el donador. Se obtiene la sangre y se empieza a llenar. Está el vacío y está estéril. Se le quitan al donador y ahora va al paciente. Y ahí está con el manguito para insuflar y generar presión y que se pueda pasar la sangre. Esto lo hicieron en Argentina. Ahora se puso esta imagen. Ahí está. Ok, bueno, esto es solo como historia para que darnos cuenta cómo hemos evolucionado en la transfusión. Realmente ya no se transfunde sangre total, porque esto es sangre total. Aquí todavía ni se fraccionaba la sangre. ¿De acuerdo? Y al paciente se le dejaba y ojalá no tuviese una reacción, si no,
Pues ya, ahí quedaba. ¿Cómo es que se fracciona la sangre? Entonces, del lado izquierdo tenemos al donador que ha completado su unidad. Esta unidad se introduce en unas cubetas y estas cubetas eh, pasan a una centrífuga. Esto que parece como una lavadora es una centrífuga refrigerante porque tiene que estar a una temperatura adecuada para que no se activen los factores de coagulación. Si la sangre se calienta, se activan los factores de coagulación y ya no podemos fraccionarlo. Por lo menos ya no podríamos tener las plaquetas ni los restos de factores de coagulación del plasma fresco congelado. Entonces tenemos la sangría, que se realiza o flebotomía, se obtiene la unidad, se introduce en la centrífuga, luego abajo a la izquierda tenemos, una vez que se ha centrifugado, se sacan las unidades, y en la parte del medio tenemos un fraccionador. Este fraccionador es manual. Si ven, eso es una palanca que poco a poco va presionando el paquete y por la parte de arriba sale el plasma y en la parte de abajo se va quedando el concentrado eritrocitario. Del otro lado, la verdad es que no sé por qué sale esa imagen. ¿Así estaba saliendo? Ah, ok. Ah, bueno. Ok. Entonces, del otro lado se observa un fraccionamiento ya automatizado que tiene detectores ópticos que cuando van pasando las células ya se detiene el fraccionamiento. Entonces, estos son los detectores ópticos. Este es el paquete, este es el plasma, estos son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se van a ir por aquí y se obtienen en otra bolsita por acá. Y lo del plasma se va hacia arriba y se obtienen en otra bolsita. Son dos tipos de centrífugas. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Esa parte es la de donde viene el donador. Sí, bueno, pues lo que hacen ahí es sellarla para que esa extensión pues quede más corta. Y no es todo, la realidad solo es para eso. Entonces tenemos la sangre total y tenemos ahí todas las bolsitas satélites donde se va a obtener, esa que tiene líquido es donde se va a obtener el concentrado eritrocitario. Y esas dos que están secas es donde se va a obtener el concentrado plaquetario y el plasma fresco congelado. Debe de tener un acomodo muy delicado porque la centrífuga va a más de 3000 revoluciones por minuto y si uno deja las bolsas mal dobladas, se rompen. Y ahí adentro de la centrífuga encuentras un sangrerío. Entonces realmente todo eso se hace con mucho cuidado. Se dice que se equilibra el peso porque, como sabemos, toda centrífuga se coloca una enfrente de la otra para que no haya problemas en la centrifugación. Entonces ahí está la sangre total o la sangre entera. Se doblan para que no peguen con la tapa. Y de hecho esta centrífuga que están viendo en pantalla es la misma que tenemos nosotros en este banco de sangre. Y solo podemos trabajar con 6 unidades a la vez. Solo le caben 6. A veces, por eso es que nos tardamos en el proceso de donación. Si vienen 20 donadores, pues solo podemos fraccionar 6 a la vez. Si tarda en arrancar, tarda en pararse. Y eso nos hace un poquito lento el proceso.
Ok, se los vamos a adelantar. Entonces ya de ahí ya se centrifugó. Va a este fraccionador, ahí están los detectores ópticos, por eso el papel va pegado al fraccionador, para que pueda ver los sensores cuando se está fraccionando. Sí, hay programas establecidos para obtener plasma o para obtener crioprecipitados. Son dos diferentes. El sistema es OptiPress. No se está viendo, ¿verdad? ¿Por qué no se está viendo? Mm, o sea, aquí le tengo que poner play. No, se está transmitiendo esto. ¿Sí se está viendo? No. Ok. Entonces ahí ya vemos cómo se va el plasma para la parte de arriba y en esta parte se va el concentrador hidrocitario y eso está generando presión. Y así es como obtenemos los productos. ¿Cuánto tarda en fraccionar? Este como unos 2 minutos. El manual es igual un poquito más rápido. Y ahí ya terminó de fraccionar. Y esa bolsa que estamos viendo, ese remanente, de ahí se obtienen las plaquetas. Ese ya es el plasma en la parte de arriba. Y ahí estamos dejando reposar para obtener plaquetas. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, pues tenemos que la sangre total nos va a dar un concentrado eritrocitario, que ya lo habíamos visto, estas flechitas indicaban que se transfunde, y este concentrado eritrocitario puede ser eritrocitos sin leucocitos o se puede congelar. Actualmente no los congelamos nosotros, eso solo se hacen en bancos centrales.
Del otro lado tenemos el plasma rico en plaquetas, donde se van a obtener los concentrados plaquetarios y el plasma fresco congelado. Ambos se van a utilizar para terapia transfusional. Y si vemos del plasma fresco congelado hacia abajo, vemos que hay crioprecipitados, plasma sin factores y concentrado de factores. ¿De acuerdo? Que también se pueden utilizar en la terapia transfusional. Entonces, de la sangre total tenemos el glóbulo rojo, el concentrado de plaquetas o el crioprecipitado. Si obtenemos críos, no podemos obtener plasma fresco congelado. ¿De acuerdo? Digamos que se sacrifica. ¿Por qué? Porque el plasma debe tener factores de coagulación. Entonces, si tú obtienes el crioprecipitado, ya estás quitando esos factores de coagulación y dejarías un plasma sin factores de coagulación, que actualmente en la medicina transfusional no se utiliza. Así que si tú obtienes críos, desechas el remanente de plasma. La norma oficial 253 para la disposición de sangre nos dice cuánto es la vida media de estos concentrados eritrocitarios. Nosotros tenemos el CPDA con solución aditiva y el CPDA, que es citrato de fosfato con destroxayadenina. Tenemos las dos bolsas. Cada una de las bolsas, dependiendo de la marca, tiene este tipo de anticoagulante. Afortunadamente en su mayoría nos llega el que tiene solución aditiva, que dura 42 días, siempre y cuando se resguarde de 2 a 6 grados centígrados. Y en sistemas abiertos, ¿qué es abiertos? Cuando ya lo abrieron para transfundir. ¿Cuánto tiempo nos va a durar ese concentrado eritrocitario? Que es la duda de todos. Ya que dice la norma, si tú abriste el sistema para transfundir, 24 horas a partir de la apertura, pero fíjense a qué temperatura. Y eso no lo hacemos aquí, porque yo ya he visto cómo se llevan las unidades, que queremos mejorar en todo eso, o sea, que se llevan sin, pues, refrigeración, sin hielera, sin nada. Entonces, 24 horas, pero manteniéndolos a esto. Y 6 horas si está en más 6 o más 10. Y menos de media hora si está a temperatura ambiente. Técnicamente, ningún concentrado se los vamos a recibir si ya tiene más de media hora porque estuvo a temperatura ambiente. ¿De acuerdo? Aunque esto nos dice la norma, pero con estas temperaturas. Entonces, cuando ya... Este es el primer paso que estamos dando en la medicina transfusional para, pues, que cada vez esto tenga mayor calidad para los pacientes. Y para nosotros, porque si trabajamos en el ISSSTE, tal vez nos vamos a atender aquí en el ISSSTE. Entonces, pues, tener concentrados eritrocitarios de calidad para nosotros. Entonces, 42 días y 6 horas a esta temperatura, por favor. Los concentrados de plaquetas y su control de calidad. Muy bien. En sistemas cerrados, en agitación continua, que esté a esta temperatura, aquí dice que dura hasta 7 días. Pero por la contaminación bacteriana nos vamos a estos 5 días. Aquí en todos los bancos de sangre, la vigencia es de 5 días a esta temperatura y que se esté moviendo. ¿Ok? En sistemas cerrados, sin agitación, a esta temperatura controlada, 24 horas. Que no es la temperatura ambiente. ¿De acuerdo? Plaquetas lavadas que no se usan aquí, plaquetas con escaso volumen de plasma tampoco las usamos, y plaquetas en sistemas abiertos. Una vez que se ha abierto el concentrado plaquetario que esté a esta temperatura, 6 horas. Entonces, si está abierto y no está a esta temperatura, pues menos de 6 horas. ¿De acuerdo? Esto es el control de calidad que nos da la norma. No nos va a decir, a ver, si lo abriste, regrésalo a los 20 minutos, porque realmente eso no tiene que pasar. Y luego aquí dice, es preferible transfundirlas en el menos tiempo posible. Les voy a decir algo, creo que de los pocos especialistas que saben de medicina transfusional son los hematólogos. Y los residentes, conforme se van preparando, pues lo que les dicen sus maestros, y a veces ni siquiera saben el por qué. Entonces yo he visto indicaciones que dicen que las plaquetas se transfundan para 15 minutos,
Y la verdad es que eso no debe de ser, porque se precipitan las plaquetas. Aquí dice transfundirlas en el menor tiempo posible, o sea, a chorro, goteo continuo. Así es como se tienen que estar transfundiendo las plaquetas. ¿De acuerdo? Plasma fresco congelado. Conservación y vigencia. El plasma fresco, plasma de provisto de factores lábiles de la coagulación y crioprecipitados, si está a una temperatura de menos 25 hasta, ¿cuánto es? 3 años. Pero si está de 18 a menos 25 grados, 3 meses. Ahora, esta es otra pregunta que me hacen mucho. Doctor, el plasma y los crios ya los descongelé. ¿Cuánto tiempo me van a durar? Si tuviésemos una hielera y le pusiéramos anticongelantes, perdón, congelantes, y que me garantizaran esa temperatura hasta 6 horas. Si no están en esa temperatura, yo ya no les puedo como determinar exactamente cuánto tiempo. Porque no hay estudios que digan, a ver, si dejaste un plasma a los 30 grados centígrados, es viable 1 hora. No hay nada de eso escrito. O sea, el punto es de que se descongeló, transfúndelo. Ya no se va a volver a recongelar. Aquí estamos viendo eso con las unidades de Río Verde y Matehuala, porque nos están pidiendo plasmas, pero lo que yo quiero que garantizar es el envío. Porque yo al ser el responsable sanitario, lo que pase con las unidades es parte de mi responsabilidad. Entonces, si me garantizan que va a estar a esta temperatura, yo les podría decir que 6 horas dura ese plasma para transfundir. Y algo muy chistoso, solo el 12% de todas las indicaciones de plasma está bien hecha. ¿Qué quiere decir? Que el 88% de las indicaciones de plasma está mal indicado. Y lo siento por sus médicos favoritos de urgencias, de medicina interna, de cirugía. Lo más probable es de que ellos no estén indicando bien el plasma. Digo, eso no es culpa de ustedes, pero eso es la estadística que hay. Porque más adelante en otra plática vamos a ver cuáles son las indicaciones de transfundir plasma y van a ver que no vienen muchas de las que se utilizan. Otros métodos de fraccionamiento de la sangre, la aféresis. No sé si esté aquí alguna autoridad que nos pueda ayudar, porque yo quisiera tener una enfermera en el banco de sangre. Por norma, en cuanto a procedimientos, el procedimiento de aféresis lo debe de hacer una enfermera. Y aquí en este banco de sangre lo hace un químico. Pero díganme, ¿un químico sabrá identificar una presión baja? ¿Alguien que tenga diaforesis? ¿Sabrá qué hacer ante un síndrome vasovagal? No. Entonces, debe de estar una enfermera haciendo ese procedimiento. De hecho, en los hospitales donde me formé y donde fui a rotar, las que hacían las aféresis eran las enfermeras. Y mis respetos porque sabían esto del volumen total, hacían plasmaféresis, eritroaféresis, y no más, o sea, la verdad es que era muy bien. Y cuidan al paciente, cosa que no hacen los químicos. Los químicos son químicos, entonces ellos no van a saber identificar como datos de alarma en el paciente. Pero aquí sí lo hace un químico y estamos ahí como médicos auxiliando, pero lo ideal sería que fuera una enfermera. Entonces, la aféresis es un proceso de retirar selectivamente uno de los componentes. Puede ser los glóbulos rojos, glóbulos blancos o las plaquetas. Se mezcla con anticoagulante, se recolecta y estos son los productos. Pues bueno, aquí igual les traía un video sobre el proceso de aféresis, pero estamos teniendo problemas con los videos. Y con esto los puedo invitar a que si quieren ir al banco a conocer cómo se hace una aféresis, con gusto pueden llegar y les decimos. Entonces, las modalidades de las aféresis es terapéutica, como plasmaféresis, la obtención para la donación, y esta puede ser discontinua o continua, y eso depende del método de centrifugación. Los procesos de donación de aféresis tardan, miren cuánto tiempo, 90 minutos, hora y media, y se obtiene un total de 400 a 500 mililitros de sangre, pero esta sangre se le regresa al donador, solo nos vamos a quedar con las plaquetas. En cuanto a las terapéuticas, son estos tres.
Cuando alguien tiene, por ejemplo, una leucemia mieloide que trae una gran cantidad de leucocitos que está afectando la microcirculación, le hacemos el número 2, leucoaféresis. No lo cura de la leucemia, pero le quita la cantidad de leucos que tiene para que su sangre ya pueda ser fluida y viva. La plaquetoaféresis puede ser para dos cosas: quitarle plaquetas a alguien que tenga plaquetas en exceso, o para las donaciones como lo hacemos aquí. Eritroaféresis, donaciones, o también hay algo que se llama policitemia vera, que es cuando tienes demasiada sangre. Entonces le quitas ese exceso de sangre. Y la plasmaféresis o recambio plasmático. Y aquí viene la trombocitosis esencial, las leucemias, las talasemias y algunas enfermedades autoinmunes, como es la enfermedad de Graves o la miastenia gravis. ¿Sí han escuchado de esa enfermedad donde se van quedando como inválidos desde abajo hacia arriba, que dejan de caminar, luego se van paralizando los muslos, luego los de la respiración es donde se intuba el paciente, etcétera? Ah, bueno, esos pacientes tienen anticuerpos que están dañando a sus músculos y con una plasmaféresis le quitas estos anticuerpos que lo dañan y vive el paciente. Para eso también se utilizan las aféresis. Y por eso es que debe estar una enfermera, o sea, que sepa de signos vitales. El recambio se utiliza un volumen plasmático que es más o menos 40 mililitros por kilo. Este es el control de calidad de las plaquetas. No debe de haber agregados plaquetarios, debe tener un volumen de 40 mililitros y todas las que obtengamos el mes deben de cumplir esto. Debemos de contar cuántas plaquetas tiene. El rendimiento de una aféresis plaquetaria es como de 6 concentrados plaquetarios. Por eso es que preferimos siempre donar, que el paciente tenga una donación de aféresis que una donación de concentrados plaquetarios. Porque recordemos que cada transfusión es un trasplante. Entonces, si tú recibes 8 concentrados plaquetarios, técnicamente estás recibiendo 8 tipos de trasplante. Entonces puede haber ahí una reacción transfusional. Y así es como se fracciona la sangre en estos métodos. ¿De acuerdo? No sé si haya dudas o preguntas con el fraccionamiento de la sangre. Ya. Agradecemos la participación del doctor Frederick Sandoval. Asimismo, si tuviéramos alguna pregunta, la podemos colocar en el chat de la sesión. Ok. Aquí hay una pregunta. Sí, ¿verdad? Dice, ¿una transfusión es lo mismo que un trasplante? Sí, es lo mismo. ¿En qué sentido es lo mismo? Que se está recibiendo un tejido completamente diferente a nosotros y que nuestro cuerpo va a experimentar una inmunomodulación para poder tolerar este nuevo tejido. Entonces, transfusión se inició porque en un principio se creía que era algo sencillo y que era de un líquido, pero actualmente se sabe que tiene implicaciones igual que un trasplante. Entonces, se podría decir que sí, una transfusión es como un trasplante. El trasplante va a ser de tejidos sólidos y la transfusión va a ser de tejidos líquidos.
¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguna duda que tengan para el doctor? Tenemos otra pregunta, doctor, del compañero Saúl Jasso. ¿Qué equipo se recomienda para la transfusión de los diferentes hemoderivados? Ok, los equipos son filtros especiales para principalmente que se van a utilizar en todos los componentes que se tengan que transfundir. Son equipos de transfusión o filtros que su función es disminuir la cantidad de leucocitos que pudieran ir en ese componente sanguíneo que se va a transfundir, disminuir la cantidad de detritos celulares o en otras palabras de células muertas, destruidas, que también no se deben de transfundir. Entonces el plasma, el crío, el concentrado eritrocitario, el plasma y el concentrado plaquetario deben de llevar un equipo de transfusión que son filtros. ¿Sí? Una vez que se utilice el filtro, ya todo lo demás ustedes lo conocen, que es la vía y todo lo demás. Todo esto igual se va a ver más adelante con los compañeros de enfermería, que ya nos van a explicar exactamente cómo es que ustedes qué es lo que deben de ver y hacer en el proceso de transfusión, ¿sí? Pero sí, técnicamente esos serían los equipos que se necesitan. ¿Alguna otra pregunta que se tenga para el doctor Freder? Ok, si no hay ninguna otra pregunta, agradecemos la participación al doctor Freder y en algunos momentos le haremos llegar su constancia de participación. Damos un par de minutos